Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marta? Muchísimas gracias por acompañarnos. Por cierto, una sesión en positivo en las acciones, el índice que más está despuntando en estos momentos. Antes de entrar en algunos protagonistas empresariales, ¿cómo estás viendo el ánimo del mercado? Una sesión, yo creo, muy positiva. Es verdad que condicionada también por el vencimiento de derivados del mes de diciembre, que lo teníamos hoy, y que ha resultado, pues, como siempre, una volatilidad algo superior que el resto de sesiones, pero se lo ha tomado además, pues yo creo que ha sentado muy bien con muchos vencimientos de coberturas que han sido necesarias en las últimas sesiones. Eso, pues además ha ido acompañado de noticias corporativas, yo creo que muy positivas, y ha dado lugar, pues, a un rebote importante que, por otro lado, venía esperándose, pero aún así, pues tenemos una semana que cierra en positivo y un mes que sigue acumulando en el mes de diciembre, pues unas subidas interesantes. En los últimos 30 días, pues casi todos los índices, tanto en Europa como en Estados Unidos, con subidas muy importantes. Efectivamente, además hoy estamos viendo un fuerte impulso del sector tecnológico, bueno, sobre todo estos últimos días en positivo. Enseguida te pregunto por Oracle en medio de la euforia que está habiendo en torno a TikTok Estados Unidos, pero antes la nota negativa claramente la está poniendo Nike. Nike ahora mismo está por encima del 10%, 11% estoy viendo ya de caída. Gran decepción por sus resultados. Es verdad que es un valor que ya lleva un tiempo, bastante tiempo, acumulando pérdidas, decepcionando. No ha llegado a 800 millones de euros las ganancias, caída de más del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. No está gustando nada, desde luego, lo que nos marca la compañía. Pues desgraciadamente no, y no es algo nuevo. Es verdad que Mm. parece que los resultados empiezan a ser cada vez más preocupantes, pero la desconfianza o la falta de confianza que le ha retirado los inversores a los gestores de Nike viene de largo, viene desde los máximos del 2021. Desde entonces ha ido progresivamente cayendo incluso más de un 60%. Por lo tanto, eso no es nuevo, pero es verdad que los resultados han sido muy malos, han reducido, entre otros, el margen bruto, y esto está haciendo que los analistas, para las previsiones del próximo trimestre, es decir, marzo del 2026, se está reduciendo en más de un 30% las estimaciones de beneficios. Eso está penalizando aún más en el mercado y se están produciendo unas ventas importantes. El valor razonable está entre un 15-20% por encima de la cotización actual, por lo tanto, por fundamentales no sería un problema, pero claro, mientras el mercado no nos dé luz verde para comprar, pues seguimos esperando, porque desde luego está muy débil. Efectivamente, y como bien indicabas, la retirada de confianza por parte de los inversores no es de ahora, pero sí que es cierto que tenemos una nueva decepción que se suma después de estos resultados, y las perspectivas del próximo trimestre están en descenso. Bueno, la otra cara de la moneda la pone Oracle, cambiando también de tercio de sector. Se está viendo aupada en medio de la adquisición de los activos del negocio TikTok Estados Unidos. La matriz ByteDance, que es la matriz china, ha firmado acuerdos vinculantes con varias compañías. Entre ellas se encuentra Oracle, que van a establecer una sociedad conjunta en Estados Unidos para agrupar todas esas operaciones de la red social, ¿no? En medio de las dudas sobre si TikTok iba a dejar de existir o no en Estados Unidos, tantos creadores de contenido, tantos usuarios. Bien, al final ha habido una salida. Oracle, que además había dado varios traspiés, Juan Ignacio, ahora de repente nos cambian las tornas. También Oracle es bastante interesante de analizar por los vaivenes que ha tenido últimamente. Sí, desde luego, pues el mercado, en esa bipolaridad que le caracteriza, pasa del optimismo a la depresión en cuestión de horas. Y bueno, pues efectivamente la noticia de esa joint venture, pues donde participaría Oracle, pues ha sentado francamente bien. Desde el punto de vista técnico, Oracle no tiene mayor problema y se encuentra simplemente cayendo, pero dentro de una estructura que sigue siendo muy alcista en el largo plazo. Pero es verdad que por el camino pues está sufriendo mucho. Noticias como esta le benefician, pero por otro lado también hay que ser prudentes. Es una operación que todavía no cuenta con el visto bueno del regulador chino.
aunque el Ujú. mercado parece que con las subidas que se está produciendo, pues ya lo da por hecho. Probablemente no les falte razón, pero en todo caso, pues habrá que mostrar cierta prudencia sobre la propia operación hasta que finalmente se pueda dar por realizada al 100%. Ujú. Aprovecho, Juan Ignacio, para ampliar la pregunta también en torno a las preocupaciones que siguen existiendo en torno a la inteligencia artificial, porque cuando hemos visto caídas en Oracle, siempre han estado propiciadas por esa narrativa de trasfondo de si hay o no hay una burbuja, y en muchas ocasiones también ha llegado a lastrar bueno, los ánimos en general de todas aquellas compañías tecnológicas vinculadas a ello. ¿Crees que sigue siendo una narrativa de peso? ¿O se comienzan a disipar esos temores? ¿O vamos a tener que aprender también a navegar con esos temores constantes? Los temores yo creo que ya no nos van a abandonar, al menos por el Ujú. momento. ¿Por qué? Pues porque ya no solo el volumen de las inversiones, sino la propia viabilidad, incluso ya no solo las inversiones ni la financiación asociada a esas inversiones, que son dos de los problemas importantes, sino también la dependencia de una energía absolutamente clara y necesaria, para la que no hay una infraestructura realmente clara que pueda darle soporte. Siendo eso así, pues habrá que ver si realmente esas inversiones se pueden acometer en los plazos que se están manejando. Y segundo, pues que además esas inversiones terminen siendo rentables. Por lo tanto, las dudas yo creo que están lejos de desaparecer del horizonte, y mientras tanto, pues lo que nos va a quedar es acostumbrarnos a estos vaivenes que probablemente van a ir a más. Yo sigo siendo Ujú. positivo y creo que desde luego la inteligencia artificial ya no solo es un presente, sino que es un futuro muy prometedor para cualquier tipo de negocio, ya no solo para los grandes protagonistas, que parece que son los únicos directamente beneficiados, al menos en bolsa, pero, Ujú. eh, pero sigo siendo también prudente en cuanto a todos esos descuentos que hacen los inversores sobre noticias Sí. que muchas veces en el papel están muy bien, pero que luego hay que materializar en decisiones y en una gestión que es extremadamente complicada. Desde luego. Cambiando de tercio, pasando a un metal precioso como es la plata, protagonista hoy por romper de nuevo máximos históricos, ha superado la marca de los $67, ahora mismo está en 67,46, ha superado los 67 por primera vez en su historia. En términos mensuales estamos hablando de un avance de en torno al 30%, y parece que, bueno, también como respaldo están esas perspectivas de más recortes de tipos por parte de la Fed, datos económicos de Estados Unidos a lo largo de esta semana en clave macro de inflación, Universidad de Michigan también, que nos está dibujando perspectivas. Todo ello está aunando, bueno, un territorio algo más fértil, quizás podríamos decir, de cara también a esas previsiones. ¿Qué lectura haces del recorrido de la plata y sobre todo hacia dónde marcamos ahora el horizonte? Un año excepcional, un 120% de subida, fíjate, comparado con el oro, que lo ha Mm. hecho fantásticamente bien también, un Sí. 65% más o menos de revalorización en el año, un año excepcional también para el oro, pero aún así prácticamente lo duplica. El caso de la plata yo creo que es interesante por varios motivos, y uno de ellos tiene que ver también con la propia inteligencia artificial y la demanda asociada de la plata por la construcción de centros de datos que son mucho más demandantes de este material de la plata, frente a los centros de datos más tradicionales. A eso hay que sumarle además el hecho de que pasa a formar parte de la lista de minerales críticos para Estados Unidos, y eso pues, es un elemento que además le dota de mayor tranquilidad al inversor en Ujú. este tipo de activos. Con lo cual, todo pinta francamente bien, no hay nada que haga pensar que en principio esto pueda cambiar, porque como bien decías, Marta, desde una perspectiva más macroeconómica, hay vientos de cola, vientos muy Ujú. favorables para los metales preciosos, con ese riesgo que parece que planea siempre sobre el mercado de esta inflación, que puede traducirse pues, en incrementos del paro, del desempleo, pero también de la Ujú. inflación, y eso pues desde luego le puede beneficiar tanto a la plata como al oro como al resto de metales preciosos.
Efectivamente, pues nada, nos quedamos con este análisis, con el foco puesto también en la plata y en este año, como bien calificabas, excepcional, no solo para plata, también para el oro, pero con especial mención a ese gran salto, ¿no?, que ha dado el metal precioso en estos últimos meses. Juan Ignacio Marrón, analista independiente, fundador de Inversores Institucionales, muchísimas gracias y, por si no hablamos antes, felices fiestas y feliz año nuevo. Un abrazo. Igualmente, que le disfrutéis. Un abrazo.